Hola amigos, mi nombre es Jairo Usme Delgado, psicoorientador del Colegio Cofrén San Martín e integrante del equipo de soporte pedagógico del Servicio de Educación de la Caja de Compensación Cofrén. El día de hoy quiero compartir nuevamente un espacio de socialización Cofrén en casa y en esta oportunidad vamos a abordar una temática de suma relevancia como lo es el acoso escolar, generalidades y detección. Se trata de un fenómeno psicosocial que durante los últimos años se ha venido estudiando de manera muy cuidadosa por parte de profesionales de la educación, de las ciencias sociales y de la salud mental, con el fin de que podamos conocerlo mejor y de esta manera podamos prevenirlo y combatirlo de una mejor forma. Bienvenidos. Acoso escolar, generalidades y detección. El pasado mes de febrero, un estudiante del Colegio José María Vargas Vila de Bogotá se recuperaba de las graves heridas que le propinaron sus compañeras de clase, niñas que no tienen más de 14 años de edad. La mamá de la víctima informó que a su hija la agredieron 10 estudiantes. Lo primero que hicieron fue tirarla escaleras abajo dentro de la institución y luego, como si fuera poco, la siguieron agrediendo a la salida del colegio. Fue enfrente del plantel en donde la niña fue arrojada al piso. En ese momento, entre todas, la encendieron a puños y a patadas y con una navaja le dieron 2 puntazos en el cuello. Además, le cortaron el pelo e intentaron pegarle un chicle. El 25 de agosto de 2009, Yadira Perdomo estaba en 10º grado y tenía 16 años cuando sufrió un accidente en su colegio Gimnasio Campestre de los Alpes de Bogotá por imprudencia e intimidación de sus compañeros de clase. Ese día la presionaron a bajar una bolsa con lápices de un balcón y cuando estaba bajando, un estudiante cerró la ventana donde ella tenía apoyado el pie, lo cual la hizo caer. La columna se le partió en 2 y la cabeza le rebotó en el piso. El diagnóstico fue un trauma raquimedular y cráneoencefálico que la dejó discapacitada. La estudiante afirmó que las bromas eran muy fuertes y se aprovechaban de que ella era una niña muy tímida, razón por la cual le pidió a la mamá que la cambiara de colegio. Una razón por la que la molestaban era porque no bebía alcohol como los demás. Como consecuencia de los actos abusivos e irresponsables de sus compañeros, Yadira quedó en silla de ruedas para toda la vida. Su experiencia de vida la motivó a trabajar contra el acoso escolar, por lo que creó la organización no gubernamental Unidos Seremos Escuchados, cuya misión es enseñar que el bullying no es un juego, porque las víctimas pueden hasta perder la vida o quedar discapacitadas. En silla de ruedas, Yadira ha visitado 800 centros educativos en Colombia, así como escuelas en Los Ángeles y Miami, y ha compartido su testimonio por la radio. Ella no quiere que otros jóvenes vivan su misma tragedia. La situación es preocupante, pues en el 2009 un total de 861 niños fue víctima de hostigamiento y nada más hasta febrero del 2020 ya se habían registrado 37 situaciones de diferente índole que incluyen diferentes tipos de discriminación por creencias religiosas, identidad de género, orientación sexual, rendimiento académico, entre otras. El 14 de agosto de 2014, el estudiante de grado 11, Sergio David Urrego, de 16 años, decidió quitarse la vida desesperado por los actos de homofobia, intolerancia y acoso escolar de que era víctima en su colegio Gimnasio Castillo Campestre por parte no solo de compañeros, sino también de docentes y directivos de la institución. Básicamente, Sergio fue discriminado de manera sistemática por integrantes de su comunidad educativa por su condición homosexual, quienes de manera constante lo hacían sentir como una persona vulgar que no merecía estar en ese colegio. Y así como esos 3 casos, hay muchísimos más conocidos y anónimos que día a día ocurren en las aulas de los colegios y que se constituyen en una grave amenaza para la vida, integridad física y dignidad de sus víctimas.
Pero empecemos por conocer qué se entiende por acoso escolar. Acoso escolar es cualquier forma de maltrato u hostigamiento físico, verbal o psicológico que se produce entre niños y jóvenes en edad escolar, de forma reiterada a lo largo del tiempo en la escuela o en el colegio. Este fenómeno también se conoce como matoneo o bullying y es un tipo de maltrato que ocurre en los espacios de los centros educativos como salones de clase o patio, aunque también se puede extender a otros espacios no físicos como las redes sociales, en cuyo caso estaríamos hablando de ciberbullying. Es necesario tener en cuenta que para que exista acoso escolar, este se debe presentar de manera sistemática y continuada, en la cual el agresor somete a su víctima mediante agresiones físicas, verbales, tortura psicológica, intimidación y aislamiento, buscando afectar su confianza y destruir su imagen frente a sus compañeros. En esta dinámica, el agresor es percibido como más fuerte que la víctima, bien sea esta fuerza real o no. La víctima, por su parte, se siente inferior y vive con miedo o angustia en la escuela. Una de las principales características del acoso escolar es que suele presentarse de manera silenciosa, aunque a la vista de otros compañeros que se vuelven cómplices, ya sea por acción u omisión, es decir, ya sea por participar en las conductas o por no hacer nada para detenerlas o no informarlas a los docentes y directivas del colegio. Ser intimidado en la escuela puede hacer que los niños se sientan solos, asustados y tristes. Sin embargo, los impactos del acoso escolar pueden ser peores de lo que te puedes imaginar. Las víctimas son más propensas a sufrir de depresión, trastornos de ansiedad y pensamientos suicidas, lo que puede causar que hasta se quiten la vida. Consecuencias del acoso escolar. El acoso escolar tiene consecuencias terribles sobre la salud física y mental de la víctima. Por un lado, afecta su rendimiento escolar y por el otro, su bienestar personal, dando como resultado que sufra de baja autoestima, distorsión de su imagen, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad o depresión, entre otras cosas. Dependiendo de lo difícil que pueda llegar a ser la situación, puede conllevar a pensamientos sobre suicidio en la víctima de acoso e incluso su materialización. Tipos de acoso escolar. Existen diferentes tipos de acoso escolar. Pueden presentarse de forma específica o conjunta dependiendo de la situación. Estos son: físico. Incluye todo tipo de agresiones físicas que van desde las patadas y los golpes hasta los empujones, entre otras cosas. Verbal. Se expresa mediante palabras con motes o sobrenombres, insultos, humillaciones, descalificaciones, etc. Psicológico. Busca minar la autoestima de la persona mediante amenazas y hostigamiento, creando una situación de temor constante y tensión en la víctima. Y social. Procura aislar a la víctima del resto del grupo. Pero ¿cómo detectamos un posible caso de acoso escolar? Existen señales que nos pueden indicar que un menor está siendo víctima de maltrato en el colegio, por lo que hay que actuar de inmediato. Estas son las principales señales: moretones o molestias físicas que no explica, bajo rendimiento escolar, tristeza, llanto, ansiedad y cambios repentinos en su estado de ánimo y humor, excusas para no ir al colegio, pedir dinero a los padres con frecuencia y pérdida o daños de sus útiles escolares, elementos personales o ropa sin que haya alguna explicación. ¿Qué hacer para enfrentar el acoso escolar? Es obligación del colegio, en cabeza de su rector y con apoyo de docentes y psicoorientador, iniciar el respectivo proceso de indagación e intervención con el fin de identificar a los agresores e imponerles la sanción respectiva, y también brindarle atención profesional a la víctima, con la intervención de las entidades públicas competentes cuando esto sea necesario. La detección temprana y la rápida actuación son claves para evitar traumas al menor que lo sufre,
para lo cual es importante que haya confianza con los hijos y una buena comunicación. Igualmente, los profesores juegan un papel fundamental, pues son los que tienen más posibilidad de observar o sospechar cuando algún caso se pueda estar presentando. El acoso escolar es una preocupante realidad que no se debe ignorar y que a cualquiera de nosotros nos puede afectar. El acoso escolar es una preocupante realidad que no se debe ignorar y que puede tocar la puerta de su casa. No lo olviden. Es todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Sin que olviden que, porque estamos más unidos que nunca, en COFREN hacemos más por su familia. Muchas gracias.